Un cowboy solitario la salvó en la montaña, sin imaginar que era una millonaria que lo amaría. La montaña rugía con una furia antigua, como si cada copo de nieve llevara consigo el recuerdo de otras noches perdidas. Elías Montalvo inclinó el sombrero contra el viento, sintiendo como las agujas de hielo le cortaban la piel mientras su caballo, Tordillo, avanzaba lentamente por el sendero sepultado. El mundo se había reducido a tres cosas: el silbido cortante del aire, el olor a resina húmeda de los pinos y el crujir del cuero de la silla de montar, marcando el ritmo de la soledad de un hombre que ya no esperaba sorpresas. Entonces apareció el destello, un parpadeo intermitente, desesperado, que se filtraba entre la ventisca, acompañado por el chirrido metálico de algo raspando contra la roca. Elías tiró de las riendas. El viento arrojó nieve contra su rostro. Otro destello. Había luz al borde del precipicio. Se acercó guiado por instinto, avanzando con cautela, cada paso medido sobre un terreno traicionero. El coche estaba volcado de lado, medio enterrado, el capó hundido y el parabrisas agrietado por un entramado de hielo. El olor a gasolina se mezclaba con el de la tierra húmeda. Las puertas no cedían. El viento aullaba más fuerte, como empujando todo hacia el abismo. Elías metió los dedos entre la junta y el metal retorcido, tirando hasta sentir que el hombro le ardía. La puerta cedió con un gemido largo. Lo primero que vio fue un pañuelo oscuro pegado al cuello de una mujer, empapado, adherido a una piel pálida. Sus pestañas, blanqueadas por el hielo, su pulso, ligero como un secreto. Había sangre en el asiento de cuero, pero no tanta como para ser mortal, todavía. «Respira», pensó, acercando su mano curtida a su rostro. Un soplo tibio rozó sus dedos. El tiempo allí no pasaba, pesaba. Elías se quitó el abrigo de lana, la envolvió y la atrajo contra su pecho, sintiendo como su propio cuerpo temblaba al intentar prestarle calor. Murmuró palabras que no decía desde hacía años, no oraciones completas, solo susurros ásperos, un pacto sencillo: aguanta. Afianzó una cuerda al chasis y ató la otra punta a la silla. Tordillo dudó un instante, luego avanzó. Con un tirón y un arrastre, el coche cedió los centímetros necesarios. Bastó. Elías la levantó con cuidado, como quien recoge un pájaro herido, liviana, fría, más silencio que peso. El camino hasta la cabaña fue una sucesión de sombras y blancura. El viento golpeaba como puertas que no querían cerrarse. La nieve llegaba hasta el vientre del caballo, cada paso era una lucha, cada pensamiento una decisión. No preguntó quién era ni de dónde venía, solo le preguntó a su cuerpo si todavía recordaba cómo salvar a alguien más. Y sí, lo recordaba. La cabaña se encendió en un titilar naranja cuando el fuego prendió. El aroma a leña ardiendo invadió el espacio, empujando la noche hacia afuera. Elías depositó a la mujer sobre una alfombra gruesa, cerca de la chimenea, y fue retirándole, con respeto, la ropa empapada, guantes, abrigo, blusa. Su piel tenía un brillo quebradizo, como porcelana fracturada por el frío. En su muñeca, un reloj fino, en el dedo, ningún anillo. En el cuello, una cadena de oro tan discreta que parecía un secreto. Detalles que no pertenecían a esas montañas. Calentó agua, rasgó tiras limpias de una sábana vieja y limpió los cortes superficiales. El más grave estaba en la frente, un golpe irregular que se extendía hasta la ceja. Cuando acercó el paño tibio, ella se movió apenas, como si su cuerpo, incluso inconsciente, reconociera el gesto, un recordatorio de que aún era posible volver. «Aguanta», susurró, presionando con firmeza. El fuego crepitó, estallando en chispas. Afuera, el viento golpeaba las paredes de madera con puños cerrados. Por un momento, Elías sintió que su pasado se sentaba a su lado, rostros que no había podido salvar, promesas incumplidas. Su mano tembló, pero no se detuvo. La piel de ella empezó a perder el azul del hielo, robándole a la noche un poco de vida. Acercó una taza con agua y azúcar a sus labios. Una gota entró, su garganta tragó, su respiración encontró un ritmo menos frágil. Sus ojos se abrieron apenas, revelando un ámbar febril que atravesó la penumbra. Intentó hablar, pero solo salió aire. Él negó con un gesto,
pidiéndole silencio. No había preguntas, solo supervivencia. Ella cerró los ojos otra vez, como quien se entrega más por agotamiento que por confianza. Elías le echó encima una manta gruesa y se quedó sentado junto a ella, vigilando el fuego y su respiración. Había una cicatriz antigua en el dorso de su mano, fina, elegante, un perfume apagado de lirios y un toque cítrico, imposible allí, entre humo y cuero. El reloj, el perfume, la cadena, señales de un mundo demasiado caro para esa cabaña. Pero bajo la fiebre que empezaba a arder, no era más que un cuerpo pidiendo calor. Si las historias de encuentros que cambian destinos te conmueven, quédate cerca. Suscríbete y acompáñanos junto a este fuego. Lo que empezó con nieve puede encender una vida. Él ajustó la silla, apoyó la espalda contra la pared y dejó que la vigilia lo envolviera. El fuego dibujaba sombras danzantes en el techo, y la tormenta parecía retroceder, concediéndoles un respiro breve, como el silencio antes de que una rama cargada se quiebre. Tordillo resopló en el establo, y la montaña suspiró. Entonces, Elías notó algo que no pertenecía allí, en las suelas de sus botas, un barro claro que no era de la sierra, sino polvo fino de cemento reciente. Y bajo su piel fría, un latido obstinado que parecía decir, aún no. Se acercó más, avivó las brasas y escuchó como si esa respiración fuera la frontera entre la noche y el día. La llama creció. Ella, encogida bajo la manta, murmuró algo que el viento casi se llevó, un nombre roto, una sílaba que sonó como Lu. Elías aguzó el oído, pero la palabra se perdió entre los crujidos de la madera. Afuera, una rama se partió con un chasquido seco, un sonido que no parecía solo por el peso de la nieve. El cowboy levantó la mirada hacia la puerta, y la sombra en el umbral se alargó un instante, como si la noche también quisiera escuchar. Llevó la mano a su viejo cuchillo en el abrigo, no por miedo, sino por costumbre. La respiración de ella se estabilizó, pero afuera algo volvió a moverse, más cerca, más atento. El frío seguía filtrándose por las rendijas como un intruso silencioso, empeñado en reclamar lo que la montaña creía suyo. Elías apretó la manta sobre el cuerpo de la mujer, asegurándose de que ninguna corriente alcanzara su piel. El fuego crepitaba, pero cada vez que miraba el rostro pálido frente a él, sentía que las llamas no eran suficientes. Se arrodilló junto a ella y apoyó dos dedos en su cuello. El pulso era débil, irregular, como si la vida se aferrara a retazos. La respiración, apenas un susurro, formaba pequeñas nubes que desaparecían antes de tocar o le sabía que o tempo estaba contra ellos. Buscó un frasco con alcohol y un paño limpio. Humedeció la tela y limpió el corte de la frente, apartando con cuidado el cabello oscuro y pesado que caía sobre sus mejillas. La herida no era profunda, pero estaba sucia, mezclada con restos de vidrio y polvo. Cuando el paño rozó su piel, ella soltó un gemido leve, una protesta inconsciente que le atravesó el pecho. Elías no estaba acostumbrado a cuidar de nadie. Sus manos sabían de cuerdas, de armas, de herraduras, pero ahora debían ser suaves, pacientes. Y cada segundo que pasaba así, inclinado sobre aquella mujer, algo en su interior comenzaba a despertar. Aferró una olla de hierro y la llenó de agua, colgándola sobre el fuego. El calor empezó a subir, y el vapor tibio le dio al aire un aroma de madera húmeda. Tomó una taza y vertió agua caliente, disolviendo azúcar hasta formar un líquido espeso. «Solo un poco», murmuró, inclinando la taza hacia sus labios. Al principio, el líquido se derramó sin que ella reaccionara, pero luego su garganta se movió en un reflejo lento. Fue suficiente para que Elías sintiera un alivio que no quería admitir. Un trueno lejano resonó entre las montañas, profundo y hueco. Afuera, la ventisca parecía redoblar su fuerza, golpeando con puños invisibles las paredes de madera. Elías sabía que aquello no era solo una tormenta más. Esa noche no permitiría que nadie saliera vivo sin luchar. Se acomodó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared y la vista fija en ella. La luz de la lumbre bailaba sobre su piel, devolviéndole un matiz de color que antes no estaba. Y mientras la observaba, sintió que algo se removía en su memoria, un eco de otra noche, de otro cuerpo que había intentado salvar y que no había sobrevivido. Sacudió la cabeza, apartando el recuerdo.
No podía permitirse revivir fantasmas. Ahora había alguien que dependía de él. Le colocó una bolsa de agua caliente entre las mantas, asegurándose de que quedara cerca de su pecho. Luego, con un gesto casi instintivo, le tomó la mano. Era pequeña, fría, pero empezó a ceder un leve calor. «No sé quién eres, ni qué hacías en ese coche», dijo en voz baja, sabiendo que no obtendría respuesta, «pero no voy a dejar que la montaña te lleve». En algún momento, sus párpados pesaron, pero no se permitió dormir. El silencio dentro de la cabaña era denso, roto solo por el fuego y el latido irregular de la tormenta afuera. Cada cierto tiempo, él verificaba su respiración, su pulso, como si contar cada latido le diera control sobre lo que no podía controlar. De pronto, ella se movió. Un susurro escapó de sus labios, apenas audible, algo como una súplica. Elías se inclinó, intentando descifrar las palabras, pero fueron tragadas por un golpe de viento. Lo único que pudo distinguir fue un gesto de miedo, una arruga en su frente que le heló más que la nieve. La tormenta continuaba, y él entendió que la noche sería larga. Demasiado larga. Elías se inclinó sobre ella cuando notó que sus párpados temblaban, como si la luz del fuego intentara abrirle paso al otro lado de esa oscuridad donde estaba atrapada. Los ojos se entreabrieron lentamente, revelando un brillo húmedo, febril, que por un instante pareció no reconocer nada. Ella tragó con dificultad, y su respiración se aceleró. Elías acercó la mano para tranquilizarla, pero en lugar de relajarse, su cuerpo se tensó como un animal acorralado. «Tranquila», susurró él, con una voz grave que parecía arrastrar la calma de las montañas. «Estás a salvo». La mujer intentó hablar, pero apenas salió un hilo de aire. Movió los labios sin fuerza, y sus dedos buscaron algo bajo la manta, como si necesitara aferrarse a un objeto que ya no estaba allí. Elías notó el gesto y pensó en la cadena de oro que había visto en su cuello. Era lo único que había conservado. Sus ojos se cerraron otra vez, pero no en un descanso sereno, había un rastro de angustia en su expresión. Elías supo que aquello no era solo el miedo de un accidente. Algo más pesaba sobre ella, algo que la había seguido hasta la nieve. Se levantó y echó más leña al fuego. La cabaña se llenó de un crepitar vivo, sombras y reflejos danzando sobre las paredes. Afuera, el viento se arremolinaba contra los cristales como si quisiera entrar, y Elías sintió que esa fuerza no era la única empeñada en llegar hasta allí. Volvió a su lado. Con un trapo húmedo limpió el rastro de sangre seca en su sien, cuidando de no presionar demasiado. Ella reaccionó levemente, girando el rostro hacia el calor de su mano. El contacto fue breve, pero suficiente para que él percibiera un detalle. Su piel no olía solo a frío y nieve, había un perfume caro, casi imperceptible, como el recuerdo de un lugar lejano. «¿Qué hacías tan lejos de casa, muchacha?», murmuró, aunque sabía que no obtendría respuesta. De repente, un ruido distinto interrumpió el silencio, el crujido de nieve bajo un peso irregular, más firme que el de un animal. Elías se tensó. Caminó hasta la ventana y apartó la cortina con 2 dedos. Afuera, la ventisca desdibujaba todo, pero juraría haber visto una sombra moverse entre los árboles. Regresó a su lado sin hacer ruido. Acomodó otra manta sobre su cuerpo y se sentó cerca, como si su mera presencia pudiera formar una muralla invisible. No la conocía, pero algo en él ya había decidido protegerla. No por obligación, sino por una extraña certeza que no sabía explicar. Ella volvió a abrir los ojos. Esta vez, en medio de la fiebre, alcanzó a decir unas palabras. No eran un nombre. No eran una pregunta. Era una súplica quebrada. «No me dejes». Elías se inclinó y sostuvo su mirada. «No voy a hacerlo». Afuera, el viento se llevó sus voces, pero dentro de la cabaña, la promesa quedó suspendida entre ambos, más fuerte que la tormenta. La cabaña, perdida en medio de la montaña, parecía un mundo aparte. Las paredes de madera guardaban el calor a duras penas, y cada crujido de las vigas sonaba como un suspiro antiguo. Elías se movía despacio, cuidando de no romper la quietud que envolvía a la desconocida. La tormenta afuera seguía reclamando su dominio,
golpeando ventanas y techo con un ímpetu que habría aterrado a cualquiera que no conociera esos inviernos. Isabela, aunque él aún no sabía su nombre, permanecía tendida junto a la chimenea, respirando con mayor regularidad, pero con ese leve fruncir del ceño que delataba que su descanso no era completo. La fiebre le pintaba un rubor en las mejillas que contrastaba con la palidez de horas atrás. Elías avivó el fuego y se permitió observarla por un instante. Sus manos, delicadas pero con pequeñas marcas, no pertenecían a alguien habituado al trabajo físico. El cabello, oscuro y espeso, caía desordenado sobre la manta, reflejando destellos cobrizos bajo la luz temblorosa. Era la imagen de alguien fuera de lugar, un retrato arrancado de otro mundo y depositado, por capricho del destino, en el suyo. Caminó hasta la cocina improvisada, donde unas tazas de metal colgaban de un gancho. Vertió agua caliente sobre unas hojas secas de menta que guardaba para las pocas visitas que recibía. El aroma fresco se mezcló con el de la leña, suavizando el aire. Al volver junto a ella, notó que sus labios se movían, como si hablara con alguien en sueños. Se inclinó para escuchar, pero solo alcanzó a distinguir palabras sueltas, fragmentos de una conversación invisible. Entre ellas, un corre pronunciado con tal urgencia que le tensó el pecho. La miró con detenimiento, intentando descifrar lo que la había traído hasta aquel paraje en plena tormenta. Accidentes así no ocurrían sin motivo, y había algo, en su instinto de hombre curtido, que le decía que no se trataba de un simple infortunio en la carretera. Dejó la taza de menta sobre la mesa baja, a un lado, y tomó asiento en el sillón de cuero envejecido. El silencio era tan espeso que podía escuchar el crujir de la nieve compactándose contra la pared norte. Su perro, un mestizo viejo llamado Sombra, levantó la cabeza junto a la puerta, olfateando el aire con atención. Elías frunció el ceño. Sombra solo reaccionaba así cuando había algo, o alguien, demasiado cerca. Se levantó y revisó la escopeta colgada sobre la chimenea, asegurándose de que estaba cargada. No porque quisiera usarla, sino porque en las montañas, la precaución era la diferencia entre vivir y desaparecer. Cuando volvió a mirar a la mujer, la encontró despierta. Sus ojos lo seguían, aunque sin la fuerza suficiente para sostener su mirada mucho tiempo. Elías le acercó la taza y, con paciencia, la ayudó a beber unos sorbos. Ella aceptó el calor sin una sola palabra, pero él vio en su expresión algo parecido a gratitud y miedo. No le hizo preguntas. Sabía que las respuestas llegarían, si es que tenían que llegar. Por ahora, lo importante era mantenerla viva y esperar a que la tormenta diera tregua. El fuego crepitó, y en ese silencio cargado de expectativas, Elías entendió que lo que había empezado como una noche más en su retiro pronto se convertiría en algo que pondría a prueba cada límite que había aprendido a no cruzar. El amanecer apenas se insinuaba como un velo gris detrás de la tormenta. No había colores, solo matices de blanco y negro. Elías salió al porche con el abrigo pesado y el sombrero calado hasta las cejas. El aire helado le mordió la piel, y por un instante, el silencio absoluto de la montaña le recordó por qué había elegido vivir allí. Pero esa calma se quebró al instante. En la nieve fresca, a pocos metros de la cabaña, había huellas. No eran suyas. No eran de Sombra. Eran huellas profundas, marcadas por botas grandes, que venían desde el bosque y se detenían justo donde la ventisca había borrado parte del rastro. Elías se agachó, examinó el patrón. El paso era irregular, como si quien caminaba cargara peso o estuviera herido. Un relincho seco lo hizo girar la cabeza. A través de la cortina de nieve, distinguió la silueta oscura de un caballo desconocido, atado entre dos pinos. El animal se movía inquieto, sacudiendo la cabeza, como si no perteneciera a ese lugar. Elías sintió el peso de la escopeta que había dejado dentro y maldijo en silencio por no llevarla. Regresó a la cabaña con pasos firmes, limpiando la nieve de las botas antes de entrar. Sombra estaba inquieto, con las orejas erguidas y la mirada fija en la puerta. Isabela lo observaba desde su rincón junto al fuego, y al notar la tensión en el rostro de Elías, intentó incorporarse. No, dijo él con firmeza, levantando la mano. Quédate donde estás. Pero sus ojos, febriles y asustados, lo delataron antes de que hablara. Elías lo vio claro.
Reconocía esas huellas y ese caballo. ¿Quién es?, preguntó, no como una curiosidad, sino como una advertencia. Ella dudó. Sus labios se entreabrieron, pero en lugar de responder, desvió la mirada hacia el suelo, apretando las manos sobre la manta. Ese silencio fue suficiente para que él entendiera que no se trataba de un simple visitante perdido en la montaña. Elías cerró los postigos de las ventanas, echó más leña al fuego y caminó hasta la pared donde colgaba la escopeta. Revisó la munición con calma, pero con una tensión que se filtraba en cada movimiento. «Escucha», dijo sin mirarla. «Aquí la tormenta no es lo único que puede matarte. Si hay alguien buscándote, más vale que me lo digas ahora». Ella levantó la vista, y sus ojos, brillantes de fiebre, parecieron debatirse entre el miedo y la confianza. Finalmente, susurró: «Si lo digo, nos pondré en peligro a los dos». Elías se detuvo, la escopeta en la mano, y sostuvo su mirada. «Entonces ya lo estamos». El silencio volvió a caer sobre la cabaña, pero no era el silencio natural de la montaña. Era un silencio contenido, a punto de romperse. Afuera, el caballo desconocido resopló con fuerza, y algo, o alguien, crujió la nieve en dirección a la puerta. Elías apoyó la escopeta junto a la pared, pero no la soltó del todo. La madera del arma estaba tibia por el contacto con sus manos, y esa sensación lo mantenía alerta. Se acercó a la chimenea, donde el fuego ardía fuerte, y se agachó para mirar de frente a la mujer que aún se envolvía en la manta. «No voy a dejar que te pase nada», dijo, su voz grave pero controlada, «pero necesito saber contra qué estamos peleando». Ella cerró los ojos por un segundo, como si buscara la forma menos dolorosa de responder. Cuando volvió a abrirlos, la fiebre y el cansancio le daban un brillo frágil. «No es solo uno, son varios». Su voz era baja, quebrada. «Personas que quieren algo que yo tengo». Elías frunció el ceño. No preguntó qué era, no todavía. Lo importante era que había más de un hombre allá afuera, en medio de la tormenta, dispuestos a cruzar la nieve por ella. «Ese coche en el que estabas», continuó él, «no se salió del camino por accidente, ¿verdad?». Ella apartó la mirada hacia el fuego. El reflejo anaranjado iluminaba el contorno de su rostro y las gotas de sudor que le nacían en la sien. «Me siguieron», admitió al fin. «Intenté escapar, pero no fui lo bastante rápida». Elías se incorporó, dando un par de pasos hasta la ventana más cercana. Corrió apenas la cortina y miró hacia el bosque. La nevada había tapado parte de las huellas, pero sabía que, tarde o temprano, el rastro los llevaría hasta la cabaña. Detrás de él, la voz de ella volvió a sonar. «No me conoces, y yo tampoco sé quién eres realmente. Pero confío más en ti que en cualquier otra persona ahora». Él giró despacio, sorprendido por la franqueza de esas palabras. La miró por un largo instante, como evaluando si ese vínculo que comenzaba a formarse no sería una carga peligrosa para ambos. «Aquí, en la montaña, uno aprende a escuchar el instinto», respondió, caminando hacia ella. «Y el mío me dice que no eres culpable, aunque tampoco me dices toda la verdad». Ella apretó la manta contra el pecho, como si temiera que él pudiera ver más de lo que estaba dispuesta a mostrar. «Hay cosas que no puedo decirte todavía». Él asintió, sin presionarla más. Se sentó en el sillón, y durante un rato el único sonido fue el crepitar de la leña. Sombra, echado junto a la puerta, levantó las orejas y dejó escapar un leve gruñido. Elías se inclinó hacia adelante, mirándola otra vez. «Te voy a hacer una pregunta, y quiero que la pienses bien», dijo, con un tono más suave, pero firme. «¿Crees que en mi lugar habrías confiado en un desconocido?». Ella lo observó, y aunque no respondió en palabras, el silencio cargado de significado bastó para que ambos entendieran que, de alguna manera, sus destinos ya se habían entrelazado. La tarde se deshizo lentamente en un gris espeso, y la montaña pareció encogerse bajo el peso de la tormenta. Elías cerró las contraventanas, reforzó la puerta con una barra de hierro y dejó la escopeta cargada al alcance de la mano. Cada gesto era automático, nacido de años de soledad en un lugar donde uno debía prever lo imprevisible. Sombra rondaba inquieto, olfateando el aire,
deteniéndose cada tanto frente a la puerta como si pudiera ver más allá de la madera. El fuego iluminaba el interior con un parpadeo cálido, pero no lograba borrar la tensión que se espesaba en la habitación. Isabela, aunque él aún no sabía su nombre, se acomodó contra el respaldo improvisado de mantas y almohadas. Sus ojos, febriles y vigilantes, seguían cada movimiento de Elías, como si buscara en él una certeza que el mundo exterior ya no le daba. El sonido llegó primero como un eco lejano, un crujido seco, repetido, como nieve cediendo bajo el peso de pasos. Elías levantó la cabeza y sostuvo el aire. El viento ululaba alrededor de la cabaña, pero ese otro ruido tenía un ritmo que el clima no imita. Se movió hacia la ventana más cercana, apartando apenas la cortina. No vio figuras definidas, pero sí sombras que se movían entre los árboles, disueltas por la ventisca. Demasiado grandes para ser ciervos, demasiado cuidadosas para ser accidentales. Volvió junto al fuego y, sin levantar la voz, dijo: «No estamos solos». Isabela apretó la manta con más fuerza. Un leve temblor recorrió sus manos, y él no supo si era por la fiebre o por el miedo. Apagó las lámparas de queroseno, dejando que solo la chimenea iluminara el interior. La penumbra los envolvió, y el sonido de sus propias respiraciones se hizo más evidente. Sombra gruñó bajo, con un filo de advertencia que le erizó el vello a Elías. Un golpe, leve pero firme, resonó en la parte trasera de la cabaña. Después, otro en la ventana del este. Eran tanteos, como si alguien estuviera midiendo las defensas. Elías se agachó junto a ella. «Pase lo que pase, no hagas ruido. Y no te muevas de aquí». Ella asintió, aunque sus ojos pedían quedarse cerca. Él se levantó, tomó la escopeta y se dirigió hacia la puerta trasera, donde el aire helado se filtraba por las grietas. Otro golpe sonó, esta vez más cerca, y una sombra se movió junto a la ventana. La noche parecía estrechar el cerco, como si la montaña misma quisiera observar lo que estaba a punto de suceder. El primer impacto fuerte llegó como un trueno contra la madera. La puerta trasera tembló en sus bisagras, y un polvo fino de nieve cayó desde el marco. Sombra ladró con fiereza, lanzándose hacia el sonido, pero Elías lo detuvo con un silbido seco. El perro retrocedió, gruñendo bajo. Otro golpe, más violento, arrancó una astilla de la puerta. Elías apoyó la espalda contra la pared, la escopeta firme en las manos. Contó los segundos entre embates: 1, 2, 3. Ritmo de hombres que no tienen prisa, que saben que el miedo ablanda las defensas. Desde el frente, un estallido de vidrio. La ventana pequeña junto a la cocina se rompió, y un guante negro asomó para apartar los restos. Elías giró con rapidez y disparó al aire, apenas por encima de la abertura. El estruendo llenó la cabaña y la sombra retrocedió de inmediato, tragada por la ventisca. Isabela se encogió bajo la manta, cubriéndose los oídos. Sus ojos, abiertos de par en par, buscaban a Elías como si en su figura estuviera todo el escudo que le quedaba. Los pasos rodearon la cabaña. 2, tal vez 3 hombres. Elías escuchó el crujir de la nieve moviéndose de un lado a otro, tanteando los puntos débiles. Su respiración era lenta, calculada. No podía permitirse ni un error. Entonces, un silencio abrupto. Nada de viento, nada de pasos. Solo el latido en sus oídos. El golpe final no vino de la puerta ni de las ventanas, vino del techo. Un estrépito sacudió las vigas, y la nieve acumulada se deslizó hacia un costado. Alguien estaba intentando entrar desde arriba. «Abajo», ordenó, y en 2 zancadas estuvo junto a Isabela, empujándola hacia la esquina más protegida, detrás de la chimenea. Le puso la manta encima como un escudo improvisado. El crujido de madera vieja, cediendo sobre sus cabezas, hizo que Elías levantara la escopeta. Un destello de metal apareció entre las sombras del entretecho. Sin pensarlo, disparó. El eco retumbó como un latido multiplicado en las paredes. Un grito ahogado se perdió en la nieve. El golpe siguiente fue de retirada. Pasos apresurados sobre el techo, un salto pesado hacia el suelo, y después, carreras desordenadas alejándose en la tormenta.
Sombra ladró hasta que las huellas sonoras se desvanecieron. Elías permaneció de pie, respirando hondo, con el humo del disparo aún ardiendo en el aire. Miró a Isabela. Estaba pálida, pero sus manos, aferradas a la manta, no temblaban como antes. Había algo nuevo en su mirada, una chispa de resistencia. «No se han ido para siempre», dijo él, guardando la escopeta. «Volverán». Ella lo observó en silencio, y por primera vez, asintió con la determinación de quien sabe que no tiene más remedio que luchar. La cabaña olía a pólvora y a humo de leña. Elías se aseguró de que todas las ventanas estuvieran cerradas y bloqueadas antes de dejar la escopeta en su lugar. El viento volvió a soplar con fuerza, como si quisiera borrar el rastro de lo ocurrido, pero dentro todo seguía impregnado de tensión. Se acercó a Isabela, aunque él aún no conocía su nombre, y se agachó a su altura. Sus ojos, aún dilatados por la adrenalina, lo miraban como si intentaran leer cada pensamiento. «Estás a salvo, por ahora», murmuró, con esa voz grave que parecía tener peso propio. «Pero necesito que te recuperes». Ella tragó saliva y, por primera vez desde que despertó, no apartó la vista. Elías le tendió una taza de té caliente, y ella la sostuvo con ambas manos, como si ese calor fuera lo único real en medio del frío que todavía sentía en los huesos. «Gracias», dijo, y su voz era débil pero firme. «No solo por salvarme, también por quedarte». Elías se acomodó en el sillón de cuero viejo, sin dejar de mirarla. La luz de la chimenea dibujaba sombras en su rostro, acentuando la determinación que se escondía bajo el miedo. «No me muevo hasta saber que estás fuera de peligro», respondió. Ella dudó unos segundos, como si estuviera decidiendo si dar un paso que no podría desandar. Finalmente, soltó el aire y habló. «Mi nombre es Isabela. Isabela Luar». Su mirada se clavó en él, buscando una reacción. Elías arqueó una ceja, como si el apellido le resultara familiar, pero no dijo nada. «Vengo de una familia complicada», continuó ella. «Mis padres murieron hace años y me dejaron al frente de su negocio. Pero no todos aceptaron que fuera yo quien lo dirigiera». Guardó silencio un momento, como si medir cada palabra fuera vital. «Hace semanas descubrí movimientos de dinero que nadie podía explicar. Cuando pedí respuestas, empezaron las amenazas. Y anoche, intentaron callarme para siempre». Elías no hizo preguntas, pero sus ojos la instaban a seguir. «El coche», ella tragó saliva, «lo sacaron del camino a propósito. Creyeron que nadie me encontraría con esta tormenta». El cowboy asintió lentamente, sin apartar la vista del fuego. «Y sin embargo, aquí estás», dijo al fin. «La montaña no siempre mata, a veces devuelve lo que el mundo intenta quitar». Ella sonrió apenas, una mueca que parecía más un intento que un gesto real. Por unos minutos, el silencio volvió, pero ya no era el mismo de antes. Ahora estaba cargado de algo más íntimo, una conexión forjada en peligro y confesiones. Elías tomó un tronco, lo colocó en el fuego, y la llama volvió a crecer, proyectando una luz cálida que los envolvió. Isabela lo observó con una mezcla de gratitud y curiosidad. Quizá era la primera vez, en mucho tiempo, que se sentía verdaderamente protegida. La tormenta comenzó a ceder con el paso de las horas, como si la montaña, satisfecha por la noche anterior, les concediera un respiro. A través de una pequeña abertura en las contraventanas, Elías pudo ver cómo la nieve dejaba de caer con furia y se convertía en copos perezosos, flotando hasta posarse sobre un manto ya espeso. Dentro, el calor de la chimenea había ganado terreno. Isabela estaba más erguida, envuelta aún en mantas, pero con un color más vivo en las mejillas. Elías le sirvió un plato de sopa caliente, y el aroma a caldo y hierbas llenó la cabaña de un confort casi irreal después de tantas horas de tensión. «Está buena», murmuró ella tras el primer sorbo, con una voz que, aunque suave, tenía algo más de fuerza. Elías asintió apenas, como si no necesitara halagos para algo tan simple como preparar comida, pero en el fondo, aquella frase le supo a victoria. Sombra, que hasta entonces había estado echado junto a la puerta, se acercó despacio a ella. Isabela alargó la mano y acarició su pelaje oscuro. El perro,
Como si hubiera hecho un pacto silencioso con su dueño, aceptó el gesto y se acomodó a su lado. «Creo que le gustas», comentó Elías, y la curva leve de su sonrisa contrastó con la dureza que había mostrado hasta entonces. Por primera vez, Isabela rió. Fue un sonido breve, casi tímido, pero lo suficiente para quebrar la espesura que había entre ellos. Elías se sorprendió de cuánto le gustaba ese sonido en su cabaña, un lugar que hasta entonces había conocido más el eco del silencio que cualquier risa. El día transcurrió lento. Ella ayudó a secar algunas prendas, insistiendo en moverse un poco para no sentirse inútil. Él, aunque reacio, permitió que se levantara y diera unos pasos, siempre atento a que no se agotara. En un momento, mientras el sol invernal asomaba débilmente por entre las nubes, se quedaron de pie junto a la ventana, mirando el paisaje. La nieve cubría todo, y el silencio exterior parecía un lienzo en blanco. «Es hermoso», susurró Isabela. «También puede matarte», respondió Elías, no como advertencia, sino como una verdad que había aprendido a respetar. Ella lo miró de reojo. «Supongo que es como la gente», dijo. «Algunos paisajes solo muestran su belleza cuando decides quedarte y cuidarlos». Elías sostuvo su mirada un segundo más del necesario. No dijo nada, pero algo en su interior se movió, como si esas palabras hubieran encontrado un rincón que él creía cerrado para siempre. En ese instante, la calidez en la cabaña no venía solo del fuego. Era otra cosa, más peligrosa y reconfortante a la vez. Si alguna vez has sentido ese momento en que la calma y el peligro se confunden, dale un me gusta a esta historia y guarda este instante, como si fuera tuyo. La tarde se fue tiñendo de dorado, y aunque la nieve seguía cubriendo los caminos, había una sensación de tregua que ambos entendían como algo frágil, efímero. Una calma que podía romperse en cualquier momento. El sol se estaba hundiendo detrás de las montañas, tiñendo la nieve de un naranja pálido que pronto se tornaría gris. Elías sabía que esa hora, cuando la luz se debilitaba, era la más peligrosa. La visión se confundía, los sonidos engañaban, y cualquiera que acechara podía moverse casi invisible. Mientras cerraba la última contraventana, vio algo en la distancia. Una figura solitaria avanzaba entre los árboles, lenta pero segura. No era uno de los hombres de la noche anterior. Este caminaba erguido, sin ocultarse, como quien sabe que lo esperan, o como quien no teme llegar. Isabela lo notó enseguida. Se puso de pie, apoyándose en el respaldo de la silla. «Es él», susurró, y su voz se quebró. «¿Quién?», preguntó Elías, sin apartar los ojos de la ventana. Ella tragó saliva. «Mi tío. El que quiere quedarse con todo, incluso con mi vida, si hace falta». Elías sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. No necesitaba más detalles. Había visto suficiente ambición sucia en su vida para saber que la sangre no siempre frenaba a los hombres. El caballo del visitante apareció detrás de él, y la visión de un segundo jinete, a unos metros, confirmó lo que temía: no venía solo. «No va a entrar aquí», dijo Elías, con una certeza que no necesitaba elevar la voz. Isabela lo miró, y en sus ojos había un conflicto feroz, el deseo de huir y la necesidad de quedarse. «Si te quedas conmigo, te pondrás en su camino, y él no perdona». Elías se acercó, deteniéndose frente a ella. «No soy hombre de huir, Isabela. Y si él cruza esa puerta, no lo hará para hablar». El silencio que siguió fue tan denso como el aire antes de una tormenta. Afuera, los cascos crujieron sobre la nieve dura. El tío de Isabela desmontó, y el otro hombre, más joven pero con mirada fría, lo imitó. Elías respiró hondo. Sabía que esa noche decidiría no solo el destino de Isabela, sino también el suyo. Ella dio un paso hacia él, con las manos aferradas a la manta. «Si sobrevivo a esto, no pienso volver a ese mundo. No si no estás en él». Las palabras se clavaron en Elías como una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Él sostuvo su mirada y, sin más, cargó la escopeta. «Entonces, quédate detrás de mí». El primer golpe en la puerta retumbó en la cabaña, pero Elías no se movió. Afuera, la montaña contenía el aliento, como si también esperara ver en qué se convertiría esa noche. El segundo golpe contra la puerta fue más fuerte,
seguido de una voz grave que resonó con autoridad. «Isabela, sal ahora y no habrá más problemas». Ella se aferró a la manta, y Elías le hizo una señal para que guardara silencio. Caminó hasta la puerta con paso firme, pero sin abrir. «Aquí no entras», dijo con voz grave, proyectando cada palabra. «Y si lo intentas, no saldrás caminando». Un murmullo de ira llegó desde el otro lado, y luego el tío respondió: «No sabes con quién te estás metiendo, vaquero». Elías sonrió apenas, sin humor. «Lo sé perfectamente». El tercer golpe fue un intento de derribar la puerta, pero la barra de hierro resistió. Elías se movió rápido, situándose frente a la entrada mientras Isabela, desde la esquina, observaba con el corazón acelerado. El silencio duró apenas unos segundos antes de que un disparo rompiera la calma. La madera se astilló a pocos centímetros del hombro de Elías, que respondió con un disparo certero contra el marco, obligando a los hombres a retroceder. «Última advertencia», rugió él. Los pasos afuera se agitaron. El tío de Isabela gritó algo al otro hombre, y ambos comenzaron a rodear la cabaña. Elías los siguió con el oído, calculando cada movimiento. Entonces, la voz de Isabela cortó el aire. «Elías». Él giró, y en ese instante ella le lanzó una pistola pequeña, que había estado oculta bajo la manta. Él la atrapó al vuelo, y en un par de latidos ya estaba junto a la ventana lateral. Cuando la sombra del joven apareció entre los árboles, Elías disparó al suelo frente a él, levantando una lluvia de nieve y tierra que lo hizo caer de espaldas. El hombre mayor, viendo la resistencia, maldijo y se alejó, arrastrando al otro. La montaña volvió a quedarse en silencio. Solo el viento y el latido de sus corazones llenaban el aire. Elías se acercó a Isabela. «Se han ido, por ahora». Ella lo miró, y en sus ojos había un cansancio profundo, pero también algo más, un alivio que iba más allá de haber sobrevivido. «No me iré», dijo. «No después de esto». Él guardó la escopeta y se dejó caer en el sillón, agotado. «Entonces tendrás que acostumbrarte a la soledad, y a mis malos modales». Ella sonrió por primera vez sin miedo. Caminó hasta él y se sentó a su lado, dejando que el silencio de la montaña los envolviera. Afuera, la nieve caía suave, como si quisiera borrar cada rastro de la violencia que había intentado entrar. Elías miró hacia la chimenea, luego a ella, y pensó que quizás la soledad no era un lugar, sino la ausencia de alguien a quien esperar. Y en ese instante, supo que su corazón, que había vivido años cerrado, había encontrado un lugar donde quedarse. «Bienvenida a casa, Isabela», susurró. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y juntos miraron el fuego, mientras la montaña, por primera vez en mucho tiempo, parecía en paz. Si alguna vez creíste que el destino puede cambiar en una sola noche, suscríbete y acompáñanos en más historias donde el amor encuentra el camino incluso en la tormenta.